¿Cuánto les gustaría ir al desierto y tener una aventura en una camioneta, en una Toyota? Y ya, Nati, gracias por su sinceridad. ¿Quién más? ¿Ustedes han visto esas experiencias en el desierto, donde en el Sahara, en Dubái? No. Esas aventuras, y hay programas, hay, ¿cómo se dice? Como planes que se hacen y le aseguran que usted va a pasar y que va a estar en una camioneta de estas. Entonces, a mí me parece una experiencia muy, muy bacana, ¿no? Muy, muy chévere. Así que me uno a los que les gustaría, ¿no? ¿Cuántos les gustaría? La mayoría, ¿no? Y si les pregunto cuántos quisieran ir al desierto a ayunar 40 días. Ya. Usted. Ayunar en camioneta, Vea. Ahorita, ¿quién dijo? Ahorita me esperas al final para que hablemos. Familia, qué bueno ir al desierto en una camioneta, pero si nos invitan a ayunar, a irnos para el desierto, a ayunar 40 días, 40 noches, nadie alzó la mano, nadie, en ninguno vi la expresión, vi la alegría, vi la motivación de levantar su mano y decir, yo quiero ir a ayunar al desierto 40 días y 40 noches. Nadie lo hizo, y es que nadie se motiva para eso. De hecho, Jesús, dice la palabra, que tuvo que ser guiado por el Espíritu Santo para ir al desierto. O sea que en la humanidad de Jesús tampoco alzaría las manos y diría yo. O tal vez, como él conocía el propósito que tenía con él, entonces dentro de su corazón dio un paso al frente y dijo, yo voy a ayunar, yo voy. Y dice Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y dice específicamente para ser tentado por el diablo. O sea, es una cosa es que yo voy al desierto, que me dicen, bueno, yo voy a ir al desierto para ayunar, ok, pero aparte el Espíritu Santo lo guía y le dice, vaya, porque allá usted va a ser tentado por el diablo. O sea, ¿qué motiva para ir al desierto? Ayunar 40 días y aparte saber que en algún momento el diablo me va a tentar. ¿Qué motivación había? Jesús tenía muchas motivaciones. No había comenzado su ministerio, apenas iba a comenzar públicamente a manifestar su propósito y lo que había venido a hacer en esta tierra. Pero él entendió que ese ser guiado por el Espíritu Santo era completamente necesario para el propósito que Dios tenía con él. Entonces, él es guiado. No es que el Espíritu Santo lo cogió en un lugar y luego lo puso en otro, no. Guió su corazón, motivó su corazón a que él fuera hacia el desierto con el propósito de comenzar un ayuno específico, porque iba a ser tentado. Eso no motiva, como les decía ahorita. Es difícil, pero la diferencia, y estamos hablando del ayuno, la diferencia entre ayunar y aguantar hambre es que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, no pensamos en lo difícil que va a ser el tiempo sin comer, sino que pensamos en aquello que Dios va a hacer con nosotros, en el propósito que tiene con nuestras vidas. Cuando alguien decide ayunar, a mí a veces me gusta escuchar las experiencias de cada persona frente a cómo han sido sus días, sus mañanas en el ayuno. Y algunos nos escriben y nos dicen, estoy muerto de hambre, no soy capaz, no aguanto. O sea, nos dicen y nos manifiestan varias cosas, y eso que es solo una mañana. O sea, pues unos oran a las 5, de 4 a 5 cuando nos reunimos, y se vuelven a acostar y se levantan y desayunan.
Ay María, qué ayuno. Bueno, pero los perdono, estamos empezando un ayuno. Tengamos paciencia. Alguien le dijo a mi esposa, imagínense que el primer día del ayuno, yo me levanté, estuve en el ayuno 1 hora y yo me quise volver a acostar. Y se volvió a acostar y no dormía. Menos mal no vino hoy. Y no dormía. Entonces, ahí me va a ver. Entonces ella decidió levantarse porque quedó con mucha energía. Y dijo, no, me voy a poner a arreglar la casa. Arregló todo, le repartió el desayuno a los niños para que fueran a estudiar. Y ya cuando acabó todo, se sentó, se preparó un desayuno. Y cuando terminó, dijo, ay, ¿verdad que yo estaba ayunando? Entonces, cada uno se nos hace muy difícil. ¿Va a contar su experiencia? Ok. No. Entonces, cada uno, familia, tenemos dificultades y pensamos que el ayuno es algo difícil. Pero recuerde esto: cuando usted no piensa en el hambre que tiene, sino en el propósito que Dios tiene con usted, se le va a hacer más fácil el ayuno. ¿Me hice entender? ¿Por qué? Porque su mente, su corazón y su ser va a estar dispuesto, va a estar centrado en aquello que Dios tiene con usted, no en el hambre que usted tiene. Y eso va a ayudar. Entonces Jesús va al desierto y comienza ese tiempo. Yo me puse a pensar, ¿por qué específicamente le dice Dios al desierto? ¿Por qué el Espíritu lo guía al desierto? El desierto significa un lugar solitario. Pero también entendí que Dios quería llevar a Jesús al desierto porque quería hacer que Él dependiera completamente de Dios. A ver, ¿qué hacemos en un desierto? No tenemos cómo chatear. No tenemos cómo ver redes sociales. No tenemos cómo ver televisión ni hablar con amigos, con nadie. Jesús está solo en el desierto. Tiene que pasar el día y la noche. Familia, ¿quién se va para el desierto 40 días, 40 noches? ¿Con qué motivación? Y otra, ¿cómo va a soportar eso? Yo me he puesto a pensar, ¿por qué 40 días, 40 noches? En un desierto sin nadie. Un desierto es peligroso por muchas cosas. ¿Cómo Jesús soportó eso? Familia, según el plan que Dios tiene con cada persona, es según su ayuno. O según el ayuno que usted decide hacer, es la manera como usted le cree que Dios tiene algo grande con su vida. Es que soportar lo que Jesús iba a vivir, tenía que ir a depender completamente de Dios. Ahí en ese desierto, el desierto significa el lugar donde se enfrentan los miedos. El lugar donde yo no tengo otra opción sino mirar a Dios, porque nadie me puede ayudar. El desierto representa esos momentos difíciles de enfermedad, por ejemplo, o para otros su matrimonio, o para otros su soledad. Y nadie podía creer que el Espíritu Santo guió a Jesús hacia el desierto con el propósito de ser tentado, es decir, que Él enfrentara situaciones difíciles. Normalmente cuando usted y yo enfrentamos circunstancias difíciles, lo único que hacemos es reprochar a Dios y decirle, ¿por qué me pasó esto a mí? Cuando usted interroga a Dios sobre las cosas que le han pasado, le están pasando, es porque usted tiene la mente y el corazón más en usted mismo que en el propósito que Dios tiene con usted. Está confiando o está preocupado por lo que va a pasar con usted, en vez de confiar que Dios tiene su vida en sus manos y que todo lo que le va a pasar, Dios ya lo tiene planeado. El desierto es un momento difícil en que podemos interrogar a Dios.
y preguntarle o cuestionarlo por muchas cosas. Familia, pero hay que bendecir a Dios cuando nos lleva a un desierto. ¿Sabe por qué? Porque ahí vamos a entender que solamente usted y yo podemos depender de Dios, y que hay cosas que usted no va a poder solucionar, cambiar, nada. Que usted le tocará tal vez postrarse, arrodillarse y decirle: no puedo hacerlo, no sé cómo sanarme, no sé cómo solucionar esto, pero hoy decido confiar en ti. Imagínense las noches de Jesús en el desierto. ¿Qué sustentaba a Jesús? ¿Sabe? La presencia de su Padre. Por eso, si cuando vemos 40 días, 40 noches, decimos: es imposible. Pero ¿sabe? Para Jesús no fue imposible. ¿Sabe por qué? Porque Él se fue caminando por fe, entendiendo lo que Dios tenía con Él y diciéndole: mira, yo no sé cómo va a ser el desierto, yo sé, o tal vez presiento que va a ser difícil, pero yo decido confiar en ti, yo decido permanecer porque creo que tú me vas a sustentar, creo que tú me vas a ayudar, creo que cuando yo no tenga fuerzas, tú vas a aparecer y me vas a fortalecer, tú me vas a ayudar. Eso significa ir al desierto. Familia, hay desiertos que usted y yo no vamos a poder evitar. Por eso aún ayunar significa, o tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que comprender lo que comprendió Jesús, que cuando alguien está en el desierto, depende completamente de la voluntad, de la provisión, de la bondad de Dios. El ayuno tiene la capacidad entonces para desarrollar en tu vida una dependencia total de Dios. Por eso es que ayunamos, para desarrollar en nuestro carácter una dependencia total de Dios. Eso es una de las motivaciones por la que Jesús fue. Él sabía que iba a enfrentar situaciones difíciles y en su humanidad no tenía fuerzas. Pero cuando va a ayunar, le está diciendo: mira, yo no soy capaz, pero yo vengo acá a creer y a pedirte que desarrolles en mí la capacidad total de confiar en ti. Aunque los días, las noches sean difíciles, yo quiero que tú me des la capacidad para confiar. ¿Por qué desierto puede estar pasando usted? ¿Qué situación familiar, personal o de salud está viviendo que tal vez es su desierto? O aún situaciones económicas que pueden convertirse en desiertos que usted no soluciona, pero que Dios no quiso, pero lo está guiando a que esté ahí con una razón: de que usted dependa completamente de Dios. ¿Sabe lo que significa cuando dice para que lo llevó al desierto para ser tentado? La palabra tentado significa ser perforado. O sea, el Espíritu Santo está guiando a Jesús al desierto para que su corazón fuera perforado y saber de qué estaba hecho. Eso significa ser tentado, ser perforado. Saber de qué está hecho o qué tiene por dentro. Significa también incitar. Lo llevaron allá para que el diablo lo incitara. Lo llevaron allá para examinar el carácter. Familia, cuando Dios permite que vengan tentaciones, es porque va a examinar su carácter y de qué está hecho por dentro. Eso es lo que uno de los propósitos. ¿De qué está hecho usted por dentro? O cuando usted y yo somos tentados, ¿cómo reaccionamos? ¿Por qué el Espíritu Santo guía a Jesús al desierto? Nada más para saber y para que aún el diablo viera de qué estaba hecho Jesús. Para que viera, y aún para que Jesús mismo percibiera que ese tiempo iba a ser la preparación
para que su ministerio pudiese avanzar, para que su propósito en la tierra se pudiese cumplir. Familia, si usted y yo no vivimos con un propósito, no venimos a la iglesia con un propósito, si usted y yo andamos divagando, no sabemos qué hacer, cuando estemos siendo tentados y seamos perforados en el corazón y seamos expuestos a situaciones difíciles, Satanás va a ver de qué estamos hechos y va a decir: aquí la tengo muy fácil, aquí todo está ganado, aquí no hay ni carácter, aquí no hay fe, aquí no hay voluntad. Por eso es que usted y yo tenemos que ayunar, por eso es que usted y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo a uno de esos ayunos, para que cuando venga la tentación y cuando vengan circunstancias difíciles, entonces la gente, Dios y aún el mismo lo sepa de qué estamos hechos. Las tentaciones, las circunstancias difíciles, no me estoy refiriendo simplemente a circunstancias o tentaciones en el área sexual, es en todo, aún con el dinero, en las relaciones, en absolutamente todo. Satanás va a buscar cómo demostrar que estamos hechos de una fe débil, de un carácter débil. Por eso Jesús fue. ¿Sabe por qué? Porque Él desconfiaba de su humanidad. Porque Él decía: yo me voy a dejar guiar. Déjese guiar. Si el Espíritu Santo lo está llevando a un ayuno o a buscar de Dios, si usted vino por primera vez, déjese guiar. Sea en esta iglesia o en otra iglesia, déjese guiar. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Déjese guiar, deje que Él guíe su matrimonio, que Él guíe su hogar, deje que Él guíe su familia, su economía. Permítale. Y si usted está en un desierto, entienda que Dios nos lleva al desierto para que allí podamos perecer. Dios nos lleva allí para pulir, formar, fortalecer nuestro carácter y salir con más fe y salir a decirle: mire, yo estuve ahí. Hay personas que van a enfrentar la situación que usted está viviendo, y el propósito es que usted pueda ser usado por Dios y le diga: venga, yo lo viví, yo la entiendo, yo sé lo difícil, pero Dios me sacó de ahí, yo confié en Dios, yo tomé decisiones, yo busqué ayuda, yo me dejé guiar y aquí estoy. Déjese guiar. Dice el versículo 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. 100% Dios, 100% humano era Jesús. Y tuvo hambre. ¿Quiénes tienen hambre hoy? ¿Alguien tiene hambre? Gracias por su sinceridad. Ahorita no los puedo invitar a todos. Familia, Jesús tuvo hambre. Después de haber ayunado ese tiempo, Jesús tuvo hambre. ¿Sabe lo que significa la palabra hambre en el original? Dice antojarse. Jesús se antojó como usted y como yo. Cuando tuvo hambre Jesús, no sé, tal vez no habían hamburguesas. Perdón si alguno se antoja. Tal vez no había una bandeja paisa, pero Él se antojó de comer. Él quiso comer. Se antojó. Familia, en los momentos en que usted se antoja, es decir, en los momentos en que usted quiere cumplir una necesidad humana, ahí es donde viene Satanás a ofrecerle varias opciones. Entonces, dice el versículo 3: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recuerden lo que significa la palabra tentación: ser perforado, ser incitado. En ese momento de la necesidad es donde Satanás viene queriendo perforar la fe, la integridad, la obediencia de Jesús. No hay otro momento en que Satanás quiera venir sino cuando usted entiende que Dios tiene un propósito con su vida, quiere obedecer, pero Satanás viene con una maldita opción. ¿Por qué? Porque sabe que usted tiene una necesidad. Jesús fue tentado porque tenía hambre. Nosotros podemos ser tentados
Porque tenemos el deseo, como seres humanos, de tener relaciones sexuales. Tenemos la necesidad de pagar deudas o de tener cosas. Tenemos necesidades normales como cualquier ser humano. Y el problema no es tener una necesidad humana. El problema es cuando usted y yo no ligamos esa necesidad humana a los principios de Dios. Él tenía hambre. Él tenía deseo de comer. Pero Satanás viene queriendo que él aparte su deseo de la voluntad y de la obediencia a Dios. Porque le dice, venga, si usted es hijo de Dios, ¿por qué no convierte esas piedras en pan? Y mire la respuesta de Jesús que me encanta. Dice, él respondió y dijo, escrito está. Familia, cuando Jesús es tentado no se pone a conversar con el diablo, no dice, ¿lo hago o no lo hago? Sí, tengo hambre. Sí, ¿por qué no convierto estas piedras en pan? Tengo la opción, la capacidad. Él no conversa. Él inmediatamente dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted se pone, o si estudiamos o repasamos este versículo, mire lo que Jesús tenía claro. En otras palabras, Jesús le dice al diablo, mire hermano, yo vengo de un ayuno de 40 días y 40 noches. En ese ayuno aprendí algo. Aprendí cuando me veía en la necesidad de comer. Cuando yo tenía ganas de comer, yo tenía deseos de satisfacer mi necesidad de comer, pero yo confié en Dios. Yo estuve ayunando 40 días y 40 noches, y allá, cuando nadie me veía, aprendí que no solo de pan vivirá el hombre, sino que cuando alguien permanece, vive, busca en la presencia de Dios, eso es suficiente. Eso es lo que aprendió Jesús. Eso es lo que usted y yo tenemos que aprender cuando hablamos de ayunos y hablamos y determinamos el tiempo. En nuestra humanidad decimos, no, eso es mucho. ¿Cómo voy a ayunar tanto? ¿O no voy a soportar? Pero sabe, Jesús no estaba pensando en lo mucho de los días. Jesús estaba pensando, con tal yo estar en la presencia de Dios, con tal de encontrar a mi Padre, con tal de que Él me fortalezca. Cuando usted piensa en la fortaleza, en la presencia del Padre, estar, ¿qué significa? Cuando usted está junto a Dios, cuando usted lo busca, entonces sus necesidades pierden fuerza. Pero como usted y yo no estamos acostumbrados a ayunar y nos cuesta 1, 2, 3, una mañana, pues nunca vamos a tener, hasta que entendamos y hagamos el ejercicio de comenzar a ayunar con más fe, entonces veremos que aunque tengamos necesidad de comer, estar en la presencia de Dios suple todas mis necesidades. Mire, yo a veces me vengo en las mañanas para acá, y cuando vengo a estudiar o a orar, inmediatamente me pongo a pensar. Yo sé que es aún las mismas cosas que Satanás pone en mi mente para yo desconcentrarme, y me pongo a pensar en varias cosas. Si me desconecto, aquí no hay señal. Si me desconecto, si mi esposa tiene que decirme algo, si llaman del colegio de mis hijos, si alguien me necesita y yo me desconecto toda la mañana, entonces eso comienza como a intervenir en ese tiempo que quiero pasar con Dios. Y si el celular, y si me mandan mensajes, comienzo a pensar tantas cosas negativas que yo tengo que apagar el celular, decirle a mi esposa, amor, quiero que sepas que no voy a contestar, no voy a hablar, y me desconecto. Y vengo a contarle a Dios mis debilidades, mi vida, mis necesidades, y vengo a orar.
Y paso un tiempo acá especial, y cuando regreso a casa voy con paz y le digo, amor, confía en que Dios los iba a guardar. Ese tiempo que paso acá, ese tiempo en que yo vengo a decirle a Dios que lo necesito, que me ayude, que me fortalezca, me olvido de aquellas cosas que allá afuera están pasando. Solo así logro permanecer un tiempo concentrado, solo así. Porque familia, usted y yo estamos ayunando y tenemos tentación con la comida, pero ya no es la comida. Tenemos más tentación con las redes sociales que con la comida misma. Tenemos otras tentaciones. Entonces, ¿quién va a experimentar? ¿Quién va a ir a decirle o a responderle al diablo como Dios, como Jesús le respondió? Que le dijo, venga, es que yo aprendí que no solo de pan vive el hombre, sino que ese tiempo que pasé ayunando aprendí que uno también vive de la palabra de Dios. Es lo que usted y yo tenemos que pedirle a Dios que nos revele. De lo contrario, usted y yo seguiremos sin saber cómo responder, sin saber qué significa estar en la presencia de Dios. El cristianismo hoy en día es tan fácil, es tan relajado, tan cómodo, que estas cosas ni siquiera nos motivan. Los ayunos no nos motivan. Pero familia, quiera Dios que nos guíe a estos tiempos. Quiera Dios que usted y yo podamos tener experiencias en las cuales busquemos a Dios y Él nos pueda enseñar lo que aprendió Jesús. ¿De qué vive usted? Me refiero a que, ¿qué cosa le hace falta que usted dice? Voy a poner un ejemplo. Usted está en un restaurante o en algún lugar y usted olvida su celular. ¿Qué siente cuando usted olvida su celular? ¿Qué se siente? Sudor. ¿Usted siente algo en todo el cuerpo? ¿Un desespero? ¿Les ha pasado? O si lo olvidaran en un carro, si olvidaran el celular en un carro, un vacío. Muy bien, gracias. Un preinfarto, no, mucho cuidado. Familia, cuando usted siente eso, o cuando lo sentimos, es porque usted y yo pensamos que no podemos vivir sin el celular. Cuando usted dice yo no puedo, no soy capaz de ayunar, usted está pensando que no puede vivir sin comer. Y yo no sé qué otra dependencia tiene usted. Puede ser una casa, un carro, reconocimiento, redes sociales. ¿Qué le digo? O más bien, ¿qué piensa si Dios hoy le dice cierre sus redes sociales? ¿Y mis seguidores? ¿Y la gente a quien sigo? ¿Y qué si Dios le dice que deje una relación que no le conviene? ¿Y qué si Dios le dice que deje una mujer o un hombre? Cada uno tiene una dependencia, tenemos una dependencia. Cada persona tenemos algo de lo cual estamos agarrados y pensamos que sin eso no podemos vivir. Si nos dice que dejemos un negocio, alguna cosa, es lo mismo que Jesús tuvo que ir a hacer. Dejar de comer porque necesitaba dejar en el desierto su voluntad y regresar y comenzar una obra con la voluntad de Dios. ¿Cómo se vivía en esa generación? Es que a mí me tocó esta donde todo el tiempo es celular. Pero ¿cómo hacían para saber dónde estaba sus esposos, su familia? ¿Qué hacían? ¿En quién confiaban cuando sus hijos o su familia se iba y no podían hablar con nadie? No podían saber si llegó o si no llegó.
Bueno, muy bien. Ese tema como que los despertó, ¿no? ¿Qué hacían en esa generación? Deme un testimonio. Don León, gracias. Yo no estuve en esa generación. Pero Don León dice que confiar, esperar. ¿O a alguno le tocó el Viper? ¿Sí? ¿En serio? ¿Cómo era eso? Bueno. Compraban un minuto. Qué tremendo. Familia, a lo que yo voy, bueno, ya. A lo que yo voy es que en ese tiempo no tenían la capacidad de saber dónde estaba su familia. Lo único que hacían era confiar. Creer que su esposo iba al trabajo y llegaba, que sus hijos iban a estudiar y llegaban. ¿Es capaz usted de hacer el ejercicio de salir sin su celular un día? Eso es otra clase de ayuno. Ojalá lo hiciéramos para que ustedes vieran que no pasa nada. Familia, no pasa nada si usted entiende que no se debe meter en deudas todo el tiempo. No pasa nada si usted deja una relación que no le conviene, que es de pecado. No pasa nada. No va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque a mí no me pasó nada cuando creí que sin pornografía yo no podía vivir. A mí no me pasó nada cuando pensé que sin mujeres yo no podía vivir. A mí no me pasó nada, no me morí. No me morí cuando dejé de ir a fiestas. No me morí cuando Él cambió mi vida. No me morí cuando me casé. Estoy muy bien, estoy muy vivo, muy bendecido. Familia, no pasa nada si somos fieles. De hecho, es una bendición ser fiel. No pasa nada si usted comienza a depender de Dios. No pasa nada si usted decide tomar decisiones de integridad, de fidelidad. No pasa nada si usted como joven, como adolescente decide guardarse sexualmente para el día cuando Dios le dé su esposa, su esposo. Recuerdo que mi esposa y yo, cuando éramos novios, pues tomamos la decisión de irnos a vivir juntos, una decisión equivocada. Y cuando comenzamos, cuando Dios comenzó un proceso con nosotros, el pastor o nuestro pastor nos dijo: bueno, usted tiene que tomar una decisión. Me dijo a mí: usted tiene que tomar una decisión. O se va con ella, vivíamos en Corea del Sur, o se va con ella, o ella se queda aquí y cuando usted venga dentro de un año, se casan. Y yo pensaba: ¿un año sin ella? La verdad, yo no pensaba en guardarme sexualmente con ella. No, eso no estaba en mi voluntad. Yo pensaba en el frío y yo pensaba en la comida. Y yo dije: no, yo me voy con ella. Le dije a él: me voy con ella. Pero dentro de mí yo decía: para guardarla para mí. Pero estando allá, Dios comenzó a transformar mi corazón y a poner arrepentimiento en mí, porque teníamos una relación de fornicación, de pecado. Y una mañana Dios puso en mi corazón que debía comenzar a guardar a mi esposa para el día que nos casáramos. Yo pensé que eso no iba a poder ser. Familia, dormíamos juntos, estábamos lejos, solamente vivíamos ella y yo, nadie nos veía, nadie sabía si yo cumplía o no. Pero en algún momento Dios me guió a orar, a ayunar, y ella y yo comenzamos a leer la palabra, a transcribir la Biblia, a pedirle a Dios que nos ayudara. Y una mañana yo le dije: hasta hoy te voy a tocar, solamente cuando Dios nos bendiga, ese día voy a comenzar a volver a verte como una mujer. Hoy quiero comenzar a guardarte, a respetarte. Familia, 6 meses, aunque usted no lo crea, pero eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nadie puede imaginar cómo Jesús pasó 40 días y 40 noches. Nadie puede imaginar cómo yo dormí con ella sin tocarla.
Nadie puede imaginar que esos 6 meses yo le pedí a Dios que me diera las fuerzas solamente para llegar al día en que nos casáramos. Y el Espíritu Santo lo hizo. No me morí. No pasó nada. Él me hizo libre de la pornografía, de las mujeres. Tomé decisiones en mi vida. Familia, cuando usted entiende el propósito que Dios tiene con su vida, entonces usted las necesidades que hoy tiene, que le apremian, que le presionan, entonces usted va viendo que el Espíritu Santo se va encargando de ellas. Solamente tiene que seguir ayunando, solamente tiene que seguir creyendo, porque lo que es imposible para usted y para mí se hace posible para Él. Eso es lo que usted y yo tenemos que creer. No pasa nada, no nos vamos a morir. Jesús tenía algo claro. ¿Cómo le respondió a Satanás? ¿Sabe? Le respondió con un versículo que está en Deuteronomio 8:3, que dice, Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Mire esta parte. Yo quiero que le pido a Dios que les revele esta parte. Dice: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Familia, quiera Dios revelarnos esta parte, que nos haga entender que no solo de las necesidades humanas, de aquello con lo que usted vive y dice no puedo vivir sin esto, no solo de eso vivimos, familia. Solamente, o más bien también podemos vivir de las palabras que salen de la boca de Dios, porque eso transmite vida a su espíritu, porque eso lo comienza a fortalecer a usted de una manera que un día va a encontrar su libertad, va a encontrar la bondad de Dios, su misericordia, va a encontrar que algo se restaura dentro de usted. Los temores, los miedos, aquellas cosas con las que usted dice: no puedo vivir sin esto, no puedo confiar, no sé qué pasaría con mis hijos, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar en mi relación. Familia, confíe que cuando Dios habla algo a su corazón, eso le basta para usted permanecer firme y mantenerse. Así que el ayuno te da la oportunidad de entender que hay otras necesidades más importantes que las humanas. Son las necesidades de tener una relación, una comunión con Dios más constante. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús vuelve y le dice: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Todo el tiempo Jesús respondió: escrito está, cuando fue tentado. Él entendió en ese tiempo de ayuno que debía meditar en la palabra, que debía orar, porque vendría un tiempo de tentación. Otra vez le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Familia, básicamente Jesús fue llevado al desierto para ayunar, para meditar en la palabra, y que eso le diera las fuerzas para poderse sostener cuando vinieran momentos difíciles. Lo hizo Jesús. ¿Usted y yo lo estamos haciendo? ¿Vemos la misma responsabilidad? O cuando vengan momentos difíciles, ¿usted qué responde? Si es que respondemos, o más bien accedemos. Si usted y yo no tenemos las fuerzas espirituales que da el ayuno y la oración, seremos perforados, seremos incitados.
Y cuando se ha analizado nuestro carácter, saldrá positivo para débil, positivo para perder la fe. Ser tentado significa ser perforado. Y recuerdo que mi esposa viajó y en uno de esos viajes le revisaron la maleta y le perforaron un tacón con un taladro. Querían analizar qué había dentro. Tuvieron la tentación de revisar si ella llevaba droga. ¿Se ha visto el programa? María. Muy bien, vale, muy bien. Gracias por su sinceridad. Ahorita me encuentras el capítulo 8, ¿qué pasó ahí? Ese programa analiza las personas que llevan por dentro o que llevan sus maletas. La primera vez que yo entré a Japón, me llevaron a revisar, y mientras yo iba caminando yo pensaba, ¿será que esta gente sabe que yo soy de Manrique o qué? Y eso le da miedo a uno. Pero cuando me revisaron a mí, revisaron las maletas, uno sale como tranquilo, con la conciencia tranquila. Así es como Dios quiere que nos hallemos. Cuando somos revisados, cuando Satanás viene a tentarnos y analiza nuestro carácter, usted y yo salgamos positivos para fe, positivos para fortaleza, positivos para mantenernos firmes a pesar de toda circunstancia. Ese debe ser el sueño suyo y el mío. Y termino con esto. Juan 4:31 dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo a Jesús: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mire la respuesta de Jesús. Es una respuesta que a veces la vemos muy lejos, porque la miramos con nuestra humanidad. Los discípulos le quieren brindar algo de comida y Él no acepta. Ellos piensan que tal vez alguien ya le trajo de comer y Él está lleno. Pero les aclara y les dice: venga, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y termine su obra. Jesús quería decir: mire, la verdadera satisfacción que yo tengo es hacer la voluntad de mi Padre, porque es una satisfacción que me dura. Es una satisfacción con un propósito que no se centra en lo que yo necesito, sino en lo que Él me mandó a hacer. Qué bueno que usted y yo pudiéramos hablar de esta manera. No porque vamos a dejar de comer todo el tiempo, no, sino porque usted va a entender que lo que realmente llena a alguien es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se siente usted cuando peca? ¿Cómo se siente? ¿Cómo duerme? ¿Cómo pasa el día cuando peca? Cuando piensa, cuando hace, practica, cuando mira, cuando tiene una reacción equivocada, cuando no ama, cuando no perdona. ¿Eso llena? Si hay infidelidad, ¿eso llena el alma? ¿La vida? ¿Llena pecar? ¿Llena estar alejado de Dios? ¿Llena el dinero? ¿Llena la fama? ¿Llena seguidores, por ejemplo? ¿Eso llena? El salmista dijo: mi porción
es Jehová. O sea, la parte que yo más amo es Jehová. Familia, hacer la voluntad de Dios es lo único que va a satisfacer. Si usted, un ejemplo, o más bien, si alguien hoy va a una discoteca, seguro mañana amanecerá aburrido, preguntándose por qué lo hizo. Pero usted hoy se va con sus amigos o para su casa y mañana despertará tranquilo. Inclusive, aunque haya necesidades, su conciencia estará tranquila. Eso es lo que genera el ayuno, la capacidad de entender que hay otras necesidades espirituales que nos pueden satisfacer.